tiene ahí el número 7 porque es el tema número 7 dentro de los discipulados que estamos desarrollando, ¿verdad? Y la característica es que los impíos son fuentes de contaminación. Amén. Esto que está ahí en la pantalla, pues ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya lo hemos hablado 7 veces ya. Amén. Nada más lo vamos a leer. Dice: un impío, en un concepto, dice que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de piedad o de fe en Dios. A su vez se utiliza como sinónimo de hostil en cuanto a lo religioso y sagrado se refiere, que no demuestra ninguna devoción religiosa o ningún respeto, dice, por las cuestiones religiosas. La base bíblica del tema en relación al perfil de los impíos es Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Amén. El cual la palabra del Señor dice: buscar la paz con todos y la santidad. Todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando, aquí es donde vamos, cause dificultades. Y lo demás, pues no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero esto es lo que quiero que nos quede en donde vamos. Aquí están ya desglosados, ¿verdad?, las 12 características que podemos ver, según la Biblia, en el libro de Hebreos, en un impío. Tampoco las voy a leer, porque también ya las hemos hablado. La palabra contaminar significa manchar y ensuciar. Voy rápido porque esto pues ya lo hablamos, ¿verdad? Y quiero poder terminarlo el día de hoy con ustedes. La Biblia dice en Proverbios 25:26: pozo turbio y manantial contaminado es el justo que cae ante el impío. Perdón. Explicamos que la palabra manantial significa estirpe. Amén. Cuando hablamos de estirpe, estamos hablando tanto de nuestros antepasados, entiéndase, los que somos hijos, ¿verdad? Papá, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y los demás abuelos que siguen. Amén. Y cuando hablamos de descendientes, estamos hablando de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos y lo demás. Amén. Eso es lo que significa la palabra estirpe. Entonces, esto sí lo quiero mencionar rapidito. Cuando hablamos de que el pozo turbio y manantial contaminado es el justo que cae ante el impío, ya lo entendimos, ¿verdad? Es alguien que se está esforzando por agradar al Señor, pero cede a las peticiones de alguien que ni siquiera se congrega, a alguien que no le tiene respeto, temor o reverencia al Señor, como por ejemplo, alguien tal vez en alguna oportunidad quizás nos haya dicho, a mí, en su oportunidad sí me lo dijeron, yo conocí a un muchacho pues que él fumaba marihuana, tenía lastimosamente ese problema, ¿verdad? Y en su momento me dijo: ¿querés probar? ¿Y qué creen que yo le dije? Estando yo mal, estando lejos de los caminos del Señor, le dije no. Solo con él, como él trabajaba conmigo, él se ponía a fumar ahí en el taller. Imagínense ustedes en el taller fumando, si ese olor, aunque esté al aire libre, siempre lo siente uno, ¿verdad? Me bastó el olor para saber que esa cosa pues no era buena. Entonces le dije no. Pero si yo le hubiera dicho que sí, es exactamente lo que está pasando acá. Pozo turbio y manantial contaminado es el justo que cae o que cede ante el impío. Entonces tal vez a ustedes nadie les ha venido a decir: ¿querés probar marihuana? Pero tal vez en algún otro tipo de cosas sí. Tal vez alguien que no tiene temor del Señor le dice: hoy domingo, vamos al cine. No, pues yo tengo culto. Vamos, hombre, vamos pues. Ahí está, es exactamente lo que estamos hablando, de que al ceder nosotros a las peticiones de gente que probablemente ni temor de Dios tienen, la Biblia dice acá que es un manantial contaminado. Y ya vimos que esa palabra manantial, aquí están los significados, ya se los resumí, ¿verdad? Prácticamente tienen que ver con nuestros antepasados y con nuestros descendientes. Lo decíamos el día jueves,
es como echar a la basura el trabajo de nuestros antepasados, amén, y entregar en bandeja de plata al enemigo, a nuestros descendientes, todo por estar cediendo a peticiones de gente que no es cristiana. Y como ya se los dije, ya les puse 2 ejemplos ahorita. Alguien sin temor al Señor nos dice, hagamos, pero como son nuestros conocidos, o a veces hasta les llamamos amigos, vamos pues. Es exactamente lo que estamos hablando. Después uno puede parar, y así es, contaminado, y resultar haciendo cosas que, como el mismo apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Lo bueno que quiero, no lo hago, y lo malo que no quiero, eso resulto haciendo. ¿Por qué? Porque nos contaminamos, mis amados hermanos, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces la Biblia habla en relación a la estirpe, ¿verdad? Que es prácticamente la cita que dimos de Proverbios 25:26 y Salmos 68:26, habla ahí por lo menos de 2 tipos de estirpe. Una, que es contaminada por ceder a las peticiones de un impío, y 2, una estirpe pues que está para servirle al Señor. Amén. Salmo 68:26. Bueno, ya no voy a leer esto, porque esto ya lo hablamos. Amén. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en la santidad en el temor del Señor. Esto ya lo hablamos también, esto también ya lo hablamos, y aquí fue donde nos quedamos. Amén. Y prácticamente la Biblia en 1 de Pedro nos está hablando, mis amados hermanos, que nos despojemos, que entreguemos, que nos rindamos de toda la vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Bendecimos a nuestros padres, decimos amén. Amén. Pero, mis amados hermanos, dentro de la instrucción que ellos nos pudieran haber dado, no todo fue al 100% bueno. Hubieron cosas que tal vez en un momento de enojo, tal vez nos ofendieron, con todo respeto lo digo, tal vez hasta nos dijeron burros, nos dijeron no servís para nada, sos un bruto, y ese tipo de cosas que aunque en el momento de enojo las hayan dicho, pues tienden a estorbarnos. Entonces de ese tipo de cosas son los cuales la Biblia dice acá, despojémonos. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas materiales, sino con la sangre de un cordero sin contaminación. Amén. Bueno, y entonces vamos a ver, esto sí ya no lo vimos, ¿verdad? Bueno, ustedes ya lo vieron en los discipulados, pero aquí en la iglesia pues no lo hemos visto. Dice acá, los impíos, y recuérdense que del perfil de los impíos estamos hablando, contaminan, estorbando todo lo bueno que deseamos hacer o todo lo bueno que deseamos ser. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que tal vez ustedes hasta con una gran ilusión, qué sé yo, quieren hacer algo, quieren emprender algún proyecto, poner algún negocio, irse de viaje o qué sé yo, y alguien viene y les dice, no, eso no funciona, eso no sirve, vos no podés, vos de maceta al patio no vas a pasar, o vos qué te crees, o cosas así, mis amados hermanos, que con el paso del tiempo nos contaminan. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que ser demasiado astutos y suplicarle al Señor para que este tipo de contaminaciones pues no nos estorbe, porque ¿cuál es el fin? De que al ver el perfil del impío corremos el riesgo de convertirnos en uno igual, en un impío. Y como lo entendimos desde el principio de estos temas, el impío, mis amados hermanos, pues simple y sencillamente no tiene respeto por las cosas del Señor. Amén. Bueno, entonces en el nombre de Jesús leamos qué es lo que dice la palabra del Señor. Dicen amén. Para poder con la ayuda del Señor ver, mis amados hermanos, cómo los impíos, pues así lo dice, ¿verdad?, contaminan, amén, todo lo bueno que deseamos hacer y todo lo bueno que deseamos ser. No es lo mismo, ¿verdad?, hacer algo a desear ser algo. Amén. Bueno, leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 2:12 dice, estos insultan, escuchen, lo que no entienden, actúan sin pensar como animales
que nacen para ser atrapados y muertos y terminarán como esos animales. Ellos les hacen mal a otros y se les pagará con la misma moneda. Disfrutan haciendo a la vista de todos lo que les viene en gana. Cuando cenan con ustedes, dicen, ellos son una... ¿Y qué significa la palabra contaminar? Mancha o ensuciar. Escuchen, son una mancha que causa vergüenza, pues, escuchen cómo lo dice esta versión, pues con sus mañas, dice, lo echan a perder todo. Entonces, mis amados hermanos, viendo esta cita, amén, nos damos cuenta de que los impíos, es que miren, pues hermanos, tenemos que entender, es que así son, lastimosamente, para ellos. Hay gente que por más que se les diga, que se les explique el mensaje del evangelio, o no lo van a querer entender, o no pueden. Porque la Biblia lo dice claramente que muchos vienen a ser como sus ídolos, que tienen ojos y no ven. Están sumergidos en el pecado. Por ejemplo, cuando hablamos de, vamos a ver qué dicen ustedes, ¿cuál era el ídolo de Sansón? Las mujeres. El ídolo de Sansón era Dalila. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra, mis amados hermanos, que Dalila durmió en sus piernas a Sansón. Y cuando ya Sansón estaba dormido, ¿qué fue lo que dijo? Ya se durmió. Me abrió su corazón, vengan. ¿Sí? Ninguna otra mujer hizo eso, solo Dalila. Vengan y corten el pelo. Ahí está, ya se los entrego. Y esto es lo que la Biblia muestra, que detrás de un ídolo hay un demonio. Porque la Biblia dice que Dalila estaba ahí durmiendo a Sansón, pero detrás, dice alguna versión, de las cortinas, otra versión dice, en el otro aposento, en el otro cuarto, ahí estaban los filisteos esperando a que el otro se rindiera delante del ídolo. Entonces nos damos cuenta, el ídolo que Sansón tenía no era de yeso, no era de metal, era una mujer que se llamaba Dalila. Entonces les pongo este ejemplo porque muchas veces, mis amados hermanos, definitivamente nosotros no tenemos imágenes a las cuales nos vamos a postrar, pero muchas veces resulta que sin entenderlo o con entenderlo, nuestro ídolo pueda ser un amigo, pueda ser una mujer, pueda ser un hombre, y no lo vemos como tal, como ídolo. ¿Por qué? Porque no le estamos rindiendo culto, pero sin darnos cuenta, es lo que la Biblia dice acá, con esa amistad, con esa unión, nos está manchando. Y como lo dice acá, ¿y cómo nos mancha? Con sus mañas. Y les hago yo una pregunta, ¿conocerán ustedes a algún mañoso por ahí? ¿O alguna mañosa? ¿O toda la gente que ustedes conocen es 100% espiritual? Hijos de Dios, ya, alas le salen a todos mis conocidos. Les aseguro, mis amados hermanos, que en más de alguna etapa, no estamos señalando a nadie, ¿verdad? Solo nos estamos centrando en ¿qué? En que muy probablemente todos los seres humanos de alguna forma somos mañosos. Miren que no estoy diciendo son, estoy diciendo somos. Amén. Cuando digo son, no estoy refiriéndome a la gente de afuera. Pero cuando digo somos, me estoy refiriendo a nosotros y a ellos. Por ejemplo, les cuento una de mis mañas. ¿O no quieren saber una de mis mañas? Yo soy muy mañoso con la comida, ¿no? ¿Y ustedes? No, pastor, yo, no, mira que segundo testigo soy ya. Juan me llama. Elías. Entonces, mis amados hermanos, esto tenemos que entender, de que en más de algo, si nos analizamos, somos algo mañosos. Yo he visto cristianos, y he visto sus frutos, que probablemente van en el carro o van en algún centro comercial,
pero como van con el cónyuge, van con algún hermano y pasa alguna mujer, ¿qué creen que he visto? Son disimulados, no voltean a ver, pero por el retrovisor. O cuando miran los cristales de los centros comerciales, aquí va la mujer, ellos no miran para acá, sino miran para allá. ¿Qué están viendo? El reflejo, ¿por qué? Que son mañosos. Pero eso solo se pasa en los centros comerciales, pues aquí en la iglesia no pasa nada. Eso pasa con los cristianos que van a los centros comerciales. ¿Me voy dando a entender? Entonces tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, porque cuando nos analizamos así, a la luz de la palabra, les aseguro que más de alguna mancha, más de alguna maña, según lo que dice acá, tenemos. Y ahora imagínense ustedes, si nosotros que estamos dentro de la iglesia tenemos más de alguna maña, y ahora los que no, y ahora aquellas amistades que ustedes tienen que ni se congregan, que nunca le han abierto su corazón al Señor, ¿será que no tienen alguna su mañita por ahí? Hermanos, ¿están conmigo o no? ¿Verdad que es muy probable? Entonces es lo que dice acá, leo una vez más. Ellos les hacen mal a otros y se les pagará con la misma moneda. Disfrutan haciendo a la vista de todos lo que les viene en gana. Y miren lo que dice acá, cuando cenan con ustedes. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Se dan cuenta? Cenan con ustedes. O sea, muy probablemente, ahí lo dice la palabra, muy probablemente todas aquellas personas con las que ustedes se sientan a comer, muy probablemente tengan alguna su maña. Amén. Y dice acá, cuando cenan con ustedes, ellos son una mancha que causa vergüenza, pues con sus mañas lo echan a perder todo. Alguna vez, tal vez, yo sí estuve en varias situaciones así, mis amados hermanos, pero ¿qué puede hacer uno? Vamos a hacer un culto de acción de gracias. Ahí todos en el culto y alabaré. Se terminaba el culto, se iban los pastores y bueno, y traigan las cervezas, pues. Vamos a seguir festejando. ¿Qué es eso? ¿Sí están conmigo, hermanos, o no están acá? Es que estoy pensando en las cervezas, pastor, no sé si estaban frías o cómo las habrán llevado. Eso es lo que pasa, mis amados hermanos, que ustedes y yo nos podemos reunir con la gente, pero al final solo el Señor sabe exactamente qué es lo que cada uno tiene en su corazón. Y la Biblia dice, no lo digo yo, que del corazón salen 13 diferentes tipos de pecado. Vamos a resumirlo, las mañas. Entonces tengan mucho cuidado con quién se sientan a comer. ¿Por qué? Porque podemos estarnos sentando a la mesa, mis amados hermanos, con gente mañosa. Pero escuchen qué es lo que dice esta otra versión. Segunda, bueno, es otra versión en la misma cita. Esos hombres no entienden nada. Todo lo que hacen, lo hacen por capricho. Y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para que los atrapen y los maten. Escuchen. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza, dice, ver lo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Entonces miren, la otra versión decía, se sientan con ellos, ahí se acaban, ¿sabe? Cuando cenan con ustedes. Pero aquí, ¿qué dice? Que están en la iglesia, dice. Esos fueron los del primer culto de plano, pastor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. ¿Será que habrá venido algún mañoso hoy, hermano? Todos volteaban a ver para otro lado.
Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, démonos cuenta de que la gente mañosa, mis amados hermanos, esto ya no lo voy a leer, también llega a la iglesia. Y si lo vamos entendiendo, por favor, respóndanme esto. ¿A qué llegan? A recibir de Dios, digo yo, a buscar la presencia de Dios. ¿Qué más? No. ¿Sí me van dando a entender, hermano, sí o no? ¿A qué llegan entonces? A contaminar. Solo a ver si hay algún joven por ahí más o menos apuesto. Ese me gusta. Una señorita más o menos apuesta. Esa me gusta. Solo a estorbar llegan, ¿no? Solo a causar problemas. ¿Por qué? Porque son impíos. Porque les gusta contaminar. ¿Y saben cuál es el gran conflicto? El conflicto no es, mis amados hermanos, que vengan. Porque al final nosotros no somos una iglesia en donde todos ya somos santos, ya solo esperando como el apóstol Pablo, ya terminé la carrera. Así nos tenemos un montón de cosas que hacer todavía. Lo primero es seguir trabajando con nuestra propia carne. Tenemos que seguir trabajando. Pero el problema es, como repito, no es que entren, no es que vengan. El problema es que contaminan. Pero contaminan a los contaminables. Contaminan a los que se dejan contaminar. ¿Saben qué es lo más tremendo todavía? ¿Ves? Que a veces la gente que entra necesitada. Y los de la casa los contaminan. Y los de la casa los echan a perder. ¿Por qué? Porque son mañosos. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? O yo me lo estoy inventando. Sí, me lo estoy inventando. Escuchen lo que dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Todavía tenemos 15 minutos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, escuchen, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, en la cita que le decía el jueves, vivirá él, dice. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello, dice, morirá. Yo no sé si vamos entendiendo, mis amados hermanos, el tema, pero la verdad es que el día de hoy, el ministrar de los impíos está a la orden. ¿Por qué? Porque volvemos a la carga, porque la Biblia dice que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Amén. Y como sabe que le queda poco tiempo, miren qué tremendo, escuchen qué tremendo lo que voy a decir. El día de hoy, mis amados hermanos, no es garantía que alguien entre por esa puerta diciendo que es cristiano. ¿Por qué? Porque el día de hoy hay mucha gente que está apartada. Así de simple, vive apartado del Señor. Y aquí claramente lo dice, que si el justo se aparta de su justicia, lo primero que va a hacer es va a resultar comportándose como se comporta un impío. ¿Por qué? Porque se está apartando. Entonces el día de hoy les digo, y es tremendo que lo diga un pastor, pero es lo que está escrito, mis amados hermanos, no hay garantía de que alguien solo porque llegue a la iglesia sea justo. Porque ahí lo muestra la Biblia, los justos se apartan de su justicia. Entonces hay que tener mucho cuidado. La vez pasada hablábamos con la pastora nosotros, escuchen lo que hablaba. Miren, pues no quiero hablar mal de nadie, que Dios me libre, pero quiero ponerles un ejemplo. Es que cuando la gente viene a la iglesia, no me refiero a esta, cuando va a alguna iglesia, la mayoría de gente, mis amados hermanos, que se retira de las iglesias, se retira por problemas. Y lógicamente cuando alguien se retira de una iglesia por problemas, ¿qué hace el pastor a la iglesia que deciden irse? Por ejemplo, si aquí viniera alguien, pastor, mire, yo me quiero congregar en esta iglesia. ¿Qué hace el pastor cuando mira que viene gente nueva? Gloria a Dios, Dios está haciendo que crezca el ministerio. Gracias, papito, por tus hijos. Y uno lo recibe, mis amados hermanos,
sin saber el por qué se fueron del otro lado. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque pues acá nos pasó. Gente se fue de la congregación y se fue por problemas, y no cualquier problema. Y nos enteramos que están en otros lugares. Y yo me ponía en esos zapatos. ¿Qué hubiera hecho yo como pastor si esa gente viene aquí a la iglesia? Cuidado con la puerta. Yo lo recibo contento. ¿Por qué? Porque ya son miembros más. Pero no sabemos el montón de mañas que traen. Entonces no es garantía, mis amados hermanos, que alguien entre por esa puerta diciendo que es cristiano o que es cristiana. ¿Por qué? Porque solo el Señor sabe el montón de mañas que andan cargando. O, como se los acabo de decir, nosotros también. A veces entra gente necesitada y nosotros somos los que los contaminamos. ¿Me voy dando a entender? Entonces, así como para nosotros como pastores, mis amados hermanos, no es una garantía que alguien entre por esa puerta, así tampoco para nosotros en nuestras casas tiene que ser garantía que alguien llegue a visitarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que esa persona anda cargando encima. Y al final, apariencia de piedad, todos tenemos. Si es lo que la Biblia dice, que el tipo de gente que se iba a levantar en el final de los tiempos. Gente con apariencia de piedad, pero con sus obras iban a negar la eficacia del evangelio. Miren, esto es bien tremendo. Cuando uno, por ejemplo, compra peces, pescaditos para la pecera, ¿verdad? No para comer. Lo primero que a uno le dicen los que son conscientes, ¿verdad?, para venderle a uno el pez, es que lo ponga en cuarentena. Es que se lo lleve y que lo meta en una pecera aparte. Uno en la emoción, ¿qué es lo que hace? Echarlo con el montón de pescaditos. A mí me ha pasado en más de una oportunidad. Voy a comprar un pez y lo echo de una vez y resulta que llevaba hongo. Me termina matando a todos. Cuando uno compra aves, le dicen lo mismo a uno. Como repito, la gente que es consciente, póngalo en cuarentena. ¿Por qué? Porque en el ambiente, sobre todo en el mercado donde uno los compra, las aguas están o los aires están contaminados y uno solamente los mete con los demás a estorbar el montón. ¿Por qué le digo esto? Porque en lo espiritual es igual. Tenemos, mis amados hermanos, que pasar por algún proceso en medio del cual nos vayamos descontaminando para que cuando venga alguien, escuchen bien, o podamos ministrar y ayudar, o no contaminemos. ¿Me voy dando a entender? Yo que ya iba a terminar. Escuchen esta cita, Levítico 25, dice: entonces yo mismo, dice, pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo a él y a todos los que con él se prostituyan, fornicando, dice, en pos de Moloc. Pues miren qué tremendo esto. Dios te bendiga. De que aquí estamos hablando, mis amados hermanos, de gente que está con el Señor, de gente que es pueblo de Dios. Amén. Pero la Biblia dice acá prácticamente lo mismo que dice Ezequiel 18:24, que si el justo se aparta de sus caminos para ir en pos de los caminos del impío, no le va a ir bien. Y escuchen qué es lo que dice acá. Entonces, si el justo se aparta de su camino para ir en pos de los caminos del impío, a hacer, miren, habla de este dios Moloc, que no era el verdadero Dios, que no era el Dios del pueblo de Israel. Pero si iba a rendirle culto a este Dios que no era su Dios, vean lo tremendo, yo mismo, dice, pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia. Vean qué tremendo, mis amados hermanos. O sea, las consecuencias no las paga nada más el que hace lo malo, las paga también la familia. Amén. Y miren, qué bueno fuera solo. Y lo cortaré de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan, dice, fornicando en pos de Moloc.
¿Y saben qué es lo tremendo de esto? Porque habla de prostitución y fornicación. Porque Moloch, mis amados hermanos, bien significa tomar consejo. Cuando vemos Moloch, resulta que Moloch, no sé si traigo la cita acá, vamos a ver, no. Resulta que Moloch es el dios, un demonio, mis amados hermanos, que el dios de los amonitas. Y los amonitas fueron el fruto de un incesto. Por eso habla de fornicación y de prostitución. Ahora bien, vean esto. Lo que está hablando ahí el Señor es de gente, mis amados hermanos, que se aparta del Señor para ir a ¿qué dice aquí? Aquí es en esta. Dice, le cortaré de su pueblo a él y a todos los que con él se prostituyan fornicando en pos de Moloch. Amén. ¿Y qué significa Moloch? ¿Ponen atención a lo que están diciendo? ¿Qué significa Moloch? A ver, háblenme claro, hermano, porque no escucho. ¿Qué significa Moloch? Tomar consejo. Miren pues, perdón. Que el Señor nos ayude. Y un amén. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué, mis amados hermanos? Ay, Dios. Miren, hay un rey en la Biblia, no me recuerdo el nombre de él, si alguno de ustedes se recuerda me lo dice, que el Señor lo mandó a reprender, mis amados hermanos. Creo que fue Ezequías, fíjense, creo que fue, ahí se lo voy a confirmar, porque se enfermó. Y como se enfermó, le dice a sus siervos, vayan y pregúntenle, dice alguna versión, a Belzebú o a Baal-Zebú, si voy a sanar. Y los siervos iban en camino a preguntarle a ese demonio si su rey iba a sanar. Y el Señor manda una palabra: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayas a lo que acabamos de a pedir consejo, a prostituirte, a fornicar con los dioses paganos? De una vez el Señor se lo cuadró. ¿Y las consecuencias cuáles fueron? Le quitó el reino. Porque teniendo, mis amados hermanos, al verdadero Dios, yo no sé qué le pasó en su desliz, se le ocurre ir a pedirle consejo a un demonio. Mandó a sus servidores, vayan y pregúntenle si voy a sanarle. Entonces, ¿cuál es nuestro problema, mis amados hermanos? A veces, no siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Es que muchas veces las cosas no nos salen como queremos por esto. Porque miren, es que el problema con nosotros es que en lo espiritual no lo vemos, no lo notamos. Simple y sencillamente pensamos que es algo normal. Pero no, aquí está, miren. Dice, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia y lo cortaré de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan y forniquen en pos de Moloch. ¿Y qué significa Moloch? Tomar consejo. Entonces, ¿en dónde está el gran problema con nosotros? Es de que normalmente, repito, no lo vemos de esa forma. Lo pensamos solo, no, pero si yo solo un consejo estoy pidiendo. Pero ahí está claro, ¿a quién? Ese es el gran conflicto, mis amados hermanos. ¿A quién le pedimos consejo? Ya les puse el ejemplo del rey. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no hay un Dios que gobierne nuestra vida para estar pidiéndole consejo? Aquí dice claramente a Moloch. ¿Saben cuál es el gran conflicto, mis amados hermanos? Es de que tenemos que ser astutos. De que por eso dice la Biblia, mis amados hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre. Ya lo hemos explicado, de que eso es. ¿Por qué hay maldición? Porque si yo soy espiritual, amén, entiendo que soy espiritual, ¿por qué le voy a ir a pedir consejo, lo que estamos hablando, a un impío? ¿Por qué? Ahí es donde entra la maldición. ¿Qué buen consejo me puede dar un impío? ¿Qué buen consejo me puede dar Moloch?
Hay consejos de la carne. Hay consejos que lo que buscan, y lo muestra la Biblia cuando habla de la mujer con sus palabras lisonjeras, es ganar el alma de a quien se le está aconsejando. Mira, a mí me ha pasado varias veces, mis amados hermanos, allá en Costa Rica me pasó mucho, de que cuando el ministerio empezó a crecer, llegaban jóvenes sobre todo, y los jóvenes me decían que se querían cambiar de iglesia y que querían congregarse donde yo estaba, y yo les decía, yo no les puedo decir vénganse, porque ustedes tienen iglesia. Entonces se imaginan que yo hubiera tenido, por eso les digo, hay consejos que lo que buscan es ganar el alma de a quien se le está aconsejando. ¿Cómo no iba a estar yo encantado, se los acabo de decir, de que ellos llegaran? Claro que iba a estar encantado. Yo bien hubiera podido decirles, vénganse. ¿Por qué? Porque dentro de mi consejo, pues lo que les estoy diciendo, bien hubiera estado el ganarme el alma de ellos y que se congregaran con nosotros. Pero ¿qué fue lo que yo les dije? No, yo no les puedo decir, vénganse, porque ustedes tienen iglesia. Entonces, si ustedes tienen iglesia, congréguense en su iglesia, les dije. Y si el Señor les habla de que se muevan, entonces vénganse. Pero de lo contrario, no puedo decirles que se vengan. ¿Acaso no en ese momento bien les hubiera podido dar un consejo para ganar sus almas? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? De que hay consejos de que lo que buscan es ganar nuestra alma. Y díganme ustedes, uno llega a pedir un consejo, por ejemplo, bueno, el consejo es, mire, tengo una deuda, ¿qué me aconseja? Si yo quiero ganarme el alma, ¿qué le puedo aconsejar? Díganme, ayúdenme, por favor. Ajá. Te voy a dar yo. Entonces, ¿qué pasa con esa alma? ¿Qué les pasaría a ustedes? Fíjese que tengo esta deuda y la persona con la que llegan, toma, ahí págamelo como puedas, si podés. Uno queda agradecido, pero en esa gratitud, en ese consejo, están prendiendo el alma aún. Por eso, mis amados hermanos, les digo que a veces nosotros actuamos sin pensar las consecuencias en lo espiritual. Amén. Pónganme ustedes otro ejemplo. Esto yo lo he vivido, lo he visto en más de una oportunidad. Allá en la zona 6 hubo un conflicto, mis amados hermanos, en el que una hermana llegó a pedirle consejo al pastor. Pero no llegó solo por el consejo, sino llegó por el consejero también. ¿Me entienden, va? ¿Qué pasó? De consejo en consejo se enamoraron. Y el pastor lamentablemente terminó cometiendo pecado. ¿Y qué? Eso es lo que a mí no... ¿Y qué hizo la iglesia? Lo sacó. Entonces se dan cuenta de que no se le puede pedir consejo a cualquiera. Por eso yo se los he dicho acá. Bueno, cuando viene una hermana, pastor, quiero hablar con usted. Ahí está la pastora, vaya y hable con ella. La vez pasada me acuerdo, también vino una hermana. Y ¿quién es el pastor? Porque no me conocía, soy yo. Me dice, ¿qué puedo hablar con usted? Entonces, ¿qué hice? Mandé a llamar a la pastora. Nos sentamos los tres a platicar. Y en la primera oportunidad que tuve, me levanté y las dejé hablando solas. Porque ¿para qué me busca a mí? Si ahí está la pastora. Amén. Ahora si son hombres, pues ¿para qué la van a buscar a ellas si aquí estoy yo? Ahora que ustedes digan, pastor, yo quiero platicar con ustedes dos. Bueno, primero voy a ver si es mujer, que platique con la pastora. Oye, pila, ¿no? No cualquiera puede dar consejos, hermanos. No podemos, que este es el gran conflicto. No podemos acudir con cualquiera a pedirle un consejo. Porque ¿a quién acudieron estos a pedir consejo? A Moloc. ¿Y qué les dijo el Señor? Tú y tu familia descartados. ¿Por qué? Por estar pidiendo consejo a quien no deberían de pedirle. ¿Por qué? Porque hay consejos, mis amados hermanos, que contaminan. Hay consejos, ya les puse el ejemplo, que lo que hacen es ganar el alma.
Y entonces, como lo decía el hermano Jorge, uno en gratitud ya se quedó atrapado. ¿Qué harían si se les aparece un hombre así con esa mirada? Solo ve la cara de miedo, ¿va? Entonces, en el punto que acabamos de terminar, nos dimos cuenta de que el impío estorba todo. Todo lo bueno que yo quiera hacer, lo va a estorbar. Todo lo bueno que yo quiera ser, me va a estorbar. Amén. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, porque al final lo veíamos, ¿verdad? Recuérdense la cita. Ustedes cenan con ellos. Ustedes permiten que lleguen a la iglesia a causar problemas, a que los manchen, a que los contaminen. Entonces no es, mis amados hermanos, que el impío nos ande buscando. Según lo que vimos, muchas veces nosotros somos los que lo invitamos. Lógicamente va a estar. Bueno, reprender al impío atrae mancha. Vayan ustedes con un impío e inténtenlo corregir, no les va a hacer caso. Lo primero que les va a decir: ¿y vos quién sos? Vos no sos nadie. A mí me lo han dicho. ¿Por qué? Por intentar corregir a un impío. Entonces, al entenderlo, digo: ¡qué bruto soy! Si así son, ya vimos las consecuencias. La Biblia dice que el impío, es necesario que hayan impíos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque son como leños para el día de la gran tribulación. Ellos, ¿verdad? El gran conflicto es: ¿y si nos convertimos en un impío? Un leño más. Entonces, ¿cuál es el problema aquí con el impío? Reprender al impío atrae mancha. Proverbios 9:7 dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué reprender al impío nos atrae mancha? Es que no va a querer cambiar, como lo acabamos de decir. A veces es porque no va a querer. Otras veces, lo acabamos de decir, es porque no puede. Así es, no puede. Aunque quiera, no puede. ¿Por qué no puede? Porque es un idólatra. Ya lo expliqué, ¿verdad? Entonces, yo se los he dicho, esto ya no lo voy a leer. ¿Cuál es, mis amados hermanos, nuestra relación? Lo queremos decir así. Con un impío, la Biblia muestra que no puede haber relación. No puede, no debe haber relación. Pero si queremos que haya algún tipo de relación, ¿cuál es nuestra relación? Hacerle ver las cosas, no sus errores, porque ya lo vimos, se atrae uno mancha. Las cosas que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, dice el Señor, esto y esto. Damos la palabra y se acabó. Esa, bíblicamente hablando, es la única relación entre nosotros y los impíos. Dar el mensaje que Dios nos ha dado. Sí, Dios nos ha dado un mensaje para ellos. Si Dios no nos ha dado un mensaje para ellos, entonces no hay ninguna relación. No puede haber, porque está escrito: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre los hijos de Dios? Y aquí no dice impío, pero dice: y los hijos de Belial. Ninguna. No puede haber. ¿Por qué? Porque el impío es más fácil, mis amados hermanos, que contamine al justo. Y ya lo leímos. ¿Se acuerdan que lo leímos? Si el justo se aparta, no le son tomadas en cuenta sus buenas obras. Eso es más fácil. Lo acabamos de ver. El impío, mis amados hermanos, si uno lo corrige, se gana mancha, se gana un estorbo. Y lamentablemente, como se los decía, de la gente mañosa, ¿verdad? Es más, probablemente la gente mañosa o la gente impía que conozcamos. Es más, a veces nosotros mismos tenemos, por eso lo estamos hablando, este tipo de características. ¿Y qué tenemos que hacer? Doblegarnos delante del Señor. Vean qué dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dos citas más y termino.
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Ay, miren pues, les voy a decir esto, pero no les voy a decir quién es. Hay una mujer que es una artista, fue demandada. ¿Por qué? Porque para empezar es una sinvergüenza. El asunto es que no sé a qué país se fue y se fue a meter a un templo. Y dentro de ese templo, ustedes saben, mis amados hermanos, que aunque la gente esté equivocada en relación a seguir a su Dios, digámoslo así, pero su templo es su templo, son cosas sagradas. El asunto es que esta mujer se fue a meter a ese templo y se fue a tomar una sinvergüenza de fotos en el altar del templo y las publicó. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando los de esta religión se dieron cuenta de lo que esta sinvergüenza había hecho, la empezaron a demandar. Y esto es a lo que voy. Yo pues lo que vi fue la noticia, ¿verdad? Y vi a ella pidiendo perdón. Entonces, esto es lo que dice la sinvergüenza. Es que yo les pido perdón, pero yo me tomé esas fotos porque yo lo que quise hacer tomándome esas fotos en el templo es demostrarle a todo el mundo que cualquiera puede orar. Hermanos, por favor, si ustedes van a venir al templo a orar, por lo menos uno trata la forma de venir vestido de una forma con pudor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque eso es mentira. La Biblia dice, mis amados hermanos, que así lo dice, Dios, sabemos, dice, que Dios no escucha a los pecadores. Amén. Y aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Está claro, mis amados hermanos. Ustedes y yo podemos Señor y Señor y Señor, pero si ni por un momento se nos ocurre hacer la voluntad del Padre, es mentira que vamos a entrar. Si ahí lo dice, no vamos a poder entrar si no hacemos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, la Biblia lo muestra, es que nos santifiquemos, que nos consagremos, que le entreguemos nuestro corazón, que le sirvamos, que lo honremos, que lo adoremos. Si esto no es nada más de Señor, Señor, si no vamos a seguir como, bueno, yo nunca lo hice, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes sí lo hizo, por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa, orando, haciendo penitencias. Si el evangelio, la salvación no es por obra, no es por lo que yo haga, es por hacer la voluntad del Padre. Y es lo que lamentablemente mucha gente no entiende, porque la Biblia claramente dice, sabemos que Dios no escucha. ¿A quién no escucha? A los pecadores. Y miren lo que dice después. Bueno, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, miren, ninguna garantía. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, pero claramente lo dice ahí. Lo que hicieron, lo hicieron ¿por qué? Por el nombre, no por su justicia, no por su santidad, sino por el poder que está en el nombre. Amén. Entonces lo que hicieron, lo hicieron. Prácticamente el que lo hizo fue Jesús, no fueron ellos. Entonces no hay ninguna garantía, mis amados hermanos, utilizar el nombre del Señor, porque al final termina diciendo, y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Y díganme, ¿cuál es el pan diario del impío? La iniquidad. Bueno, termino. Filipenses capítulo 2 y versículo 14 al 16. Gracias a Dios terminamos. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Decimos amén. Para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada.
En este mundo lleno de gente impía y pecadora, me lo dice la Biblia, no lo digo yo, es lo que les dije, muy probablemente dentro de toda la gente que conocemos con la que no relacionamos, es muy probable, lo dice la Biblia, que la mayoría de gente que conozcamos no sean cristianos. No voy a entrar en detalle qué son, pero aquí la Biblia dice, en este mundo dice, lleno de gente impía y pecadora. Ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad. Y les escribí ahí entre paréntesis porque esa palabra maldad significa manchas. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? Que el impío mancha, que el impío contamina, que el impío ensucia. Y aquí dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que alejarnos ¿de quién? ¿O de qué? De todo lo que nos pueda manchar, de todo lo que nos pueda ensuciar, de todo tipo de maldad. Y está claro, ¿verdad? En este mundo lleno de gente impía y pecadora, ustedes como hijos de Dios, aléjense. ¿De qué? ¿De quién? De todo y de todos aquellos o aquello que nos pueda manchar. Amén. Entonces, aléjense de la maldad, entre paréntesis, manchas, pueden buscarlo, eso significa esa palabra maldad, y brillar, dice, por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva, y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Entonces, ¿en dónde se echa de ver que el trabajo de un ancestro, porque fue lo que hablamos también, ¿verdad? De un padre, de un abuelito, de un bisabuelo, de un pastor, de un hermano, ¿en dónde se echa de ver que el trabajo ha sido útil? Cuando a aquel al que se le ministra se aparta de las manchas, se aparta de la maldad y no deja de creer en el mensaje. Entonces, no es que no es nada más. La Biblia dice que el que confiesa su pecado, ¿y qué dice? Y se aparta. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Confiesa, pero se aparta. No podemos, mis amados hermanos, pretender aprovechar el trabajo de los demás si no nos apartamos. En el Evangelio tampoco vamos a ser gente llena de mates y creída, ¿verdad? Porque al final, por eso dice acá, saber, y brillar, dice, por su buen comportamiento. Entonces, si nos comportamos bien, miren, la gente, aunque ustedes y yo no lo creamos, la gente tiene puesta su mirada en nosotros. Yo se los he dicho en más de alguna oportunidad, a algunos ando yo en la calle y yo pienso que la gente no me conoce. Y cuando me saludan me dicen pastor. Y a veces yo les he preguntado a algunos, ¿vos sabés quién es? O cielo, ¿tú sabes quién es él? ¿Quién es ella? No. ¿Y cómo saben que yo soy pastor? La vez pasada venía yo para acá, iba un borrachito, iba caminando, yo lo bendiga, pastor. Dios te bendiga. No sé cómo sabe que soy pastor. No sé. La otra vez estábamos acá también, estaba Gabriel conmigo, bro. Pastor, me dice una señora. ¿Vos sabés quién es él? No, ni yo, mi vida la he visto, bro. ¿Y cómo saben? No lo sé. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque dice acá, bueno, alejémonos de las manchas o de la maldad y brillemos con nuestro buen comportamiento. Ustedes van por el camino y miran que algo por allá está brillando, ¿qué hacen? ¿O nunca les ha pasado? Miran que algo está brillando por ahí. Mira a ver, ¿verdad? ¿Qué es? Ah, llega un pedazo de chaye. Por eso me desvié. Pero uno le llama la atención las cosas que brillan. Entonces, si uno brilla, mis amados hermanos, automáticamente es luz. Sin hacer, sin decir, sin tener comunión. Es luz para cualquier persona. Y a eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Amén. Entonces, si lo entendemos, mis amados hermanos, el punto central está en que nos cuidemos. ¿De qué? De las manchas. Porque escrito está que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Como lo hablamos en el primer culto, por una iglesia trabajadora. Pero que el trabajo sea por demostrarle cuánto le amamos. Porque en lo literal,
La mayoría de nosotros somos gente trabajadora. Trabaja de sol a sol. Amén. La mayoría, porque yo no mucho. Amén. Pero mis amados hermanos, así como somos buenos para trabajar en lo secular, tenemos que ser buenos para trabajar, para demostrarle a Dios cuánto lo amamos. Amén. Y entonces se van a dar cuenta, todo a nuestro alrededor va a cambiar. Nuestra familia va a cambiar. No se trata de estarnos agarrando de los pelos cada ratito en la casa. Solo brille, solo brille. Y se van a dar cuenta que este tiene algo, esta tiene algo. Y cuando empiecen a averiguar qué es lo que tiene, se van a dar cuenta que también el Señor, porque es el Señor el que hace la obra, va a hacer que todos en nuestra casa cambiemos. Pero lo primero que hay que hacer es apartarse de toda maldad. Amén. Porque si no, ya lo leímos, ¿verdad? En Ezequiel, no nos van a ser contadas nuestras buenas obras, mis amados hermanos. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a orar y vamos a suplicarle al Señor, decimos amén, que nos auxilie, mis amados hermanos, que nos libre de toda maldad. Entiéndase.